Cuando comentamos acerca de lo que es la historia de la nota roja que es ese género de periodismo que se centra pues en todos esos acontecimientos relacionados con la violencia física, relacionada con el crimen, los accidentes, los desastres naturales también, y del origen de este nombre está relacionado con la Inquisición, particularmente con la que operaba en el Imperio Español, donde pues una estampa roja era colocada para la ejecución o otros castigos. Ya dicen que en el siglo XIX el término comenzó a ser usado para la noticia, pues todo relacionado con crímenes violentos, especialmente asesinatos, con el desarrollo de la industria periodística, y en este siglo esa noticia sobre crímenes que se describieron, pues se puede decir que de manera más larga y detallada, con la imagen explícita. Ambas estaban destinadas pues a ir provocando emociones en la historia. Continuó con la introducción pues ya más adelante de la fotografía, y en el periodismo fue cambiando un tanto la ilustración como el texto de la historia. La fotografía, especialmente las sangrientas, pues fueron dominando las páginas de la nota roja y disminuyendo por la longitud del artículo. Toda esta definición de qué es una nota roja, que es del género de prensa sensacionalista o nota amarilla o amarillismo como también lo conocemos, definida por su exclusiva enfoque a la historia que va involucrando violencia física, comúnmente ocasionada por robos, por asesinatos, por accidentes trágicos, por encarcelamiento, ejecuciones. También suele ser incluida en los desastres naturales, como habíamos comentado, en este tipo de noticias que puede ser encontradas en anuncios, secciones o en su defecto periódicos completos, como también en revistas o en la televisión. Estos reportajes van dirigidos, se puede decir, que a una clase social más baja, principalmente de México y de América Latina, según decían. Las notas rojas se centran en el desastre físico y emocional, tanto de los eventos, combinando imágenes gráficas y narraciones sensacionalistas. La fotografía de los periódicos suelen ser, pues se puede decir, mucho más gráficas, que se van a ir mostrando el medio de los demás que se va desarrollando en los demás países. Las imágenes de esta fotografía incluían pues cabezas decapitadas en los pisos, las discotecas, personas atropelladas, cuerpos flotando en los ríos y drenaje, huesos humanos en granjas como en barrancos, o personas torturadas por grupos satánicos y carteles de droga. Todos estos textos encabezados pues son crudos y se muestra pues despreocupados por la privacidad de la víctima. Estos encabezados son escritos para obtener atención. Suelen ser pues realmente exagerados o melodramáticos, pero también impresos de una forma simple o de colores que contrastaban. En toda esta narrativa de la nota roja es simple, breve y sin comentarios sobre el significado de los hechos. Toda esta historia y los orígenes en las que esta variedad de noticias han sido, pues se puede decir, relacionadas con el Tepejuyutl, el que era considerado el pregonero de la nobleza azteca, así como en la literatura del cordel español del siglo XVI. Sin embargo, el nombre está más relacionado con la Inquisición de México. Los inquisidores llevaban a cabo castigos brutales, los cuales pues se realizaban ocasionalmente en lugares públicos. Los anuncios estas torturas eran publicados en la calle y las plazas de la Nueva España, pues los cuales tenían autorizado por las autoridades eclesiásticas mediante el sello rojo, que ahora lo toma pues la nota roja. Dicen que en el siglo XIX el término de nota roja era análogo a los crímenes violentos, especialmente en los asesinatos del inicio del siglo. Según las leyendas, el periódico de Guadalajara empezó a imprimir los encabezados de esta historia con color rojo en 1889
para indicar que el relato era acerca de un asesinato y de esta manera pues poder provocar horror entre los lectores, tanto en los desarrollos de los periódicos comerciales, dio lugar a una sección completa de historias violentas, hechos comunes en México por esa gran cantidad de guerras e inestabilidad política. Las narraciones pues pasaron a ser textos largos y dramatizados minuciosamente y con descripciones gráficas acompañados de un perfil psicológico de agresión. La historia más sensacionales fueron acompañadas por historietas, dibujos hechos a manos. A propósito de estas imágenes, no era brindar pues representantes fidedignas del evento o de las secuelas, sino más bien para mostrar una forma, se puede decir, más artística de los acontecimientos, dándole así una sensación, se puede decir que de tragedia. Se exhortaba al lector a imaginar el resto de la escena y las imágenes se esforzaban en ir cumpliendo las costumbres sociales de las fechas tales como la modestia femenina. Una de las notas rojas más famosas fue la publicada en 1899 por Antonio Venegas Arroyo, la cual fue vendida mientras se gritaban las siguientes frases: sensacional y terrible noticia. Una señora que se arrojó desde la torre de la catedral. La foto era, esta nota se le atribuía a José Guadalupe Posada. La imagen mostraba a una mujer cayendo desde la torre. Sin embargo, su vestido se veía arreglado como cualquier día, no como la que hubiera sufrido una caída. En el siglo XX y en la actualidad, la primera fotografía que aparecieron en los periódicos mexicanos fueron casi alrededor de 1900, y estas cambiaban la forma en la historia y en la nota roja, fueron ilustradas. Perdón. Debido a toda esta naturaleza, las imágenes y la fotografía eran pues realistas y menos interpretativa, tendiendo a confrontar tanto al observador con la violencia de la escena. Antes de que hubiera pues cámaras o celulares, la fotografía estaba limitada pues a las secuelas de los hechos, cuando solo los reporteros podían llegar. No obstante, de la naturaleza gráfica de esta fotografía proporcionaba tanto al público un apetito muy estimulante. Originalmente la fotografía de esta escena trataba, pues se puede decir, de crear un drama con el uso de la luz, el ángulo, etcétera. La fotografía de Enrique Metinides, que es un gran ejemplo de estos, pero en 1940 a 1960 ya, el enfoque de la fotografía que inclinó más a las imágenes sangrientas. Dicen que a finales del siglo XX la demanda de las historias e imágenes gráficas se había transformado. La forma de representar la nota roja, las fotografías que ahora predominan en este tipo de noticias tenían un contenido, se puede decir, más morboso y con mayor cantidad de sangre, sin más, provocada por el sensacionalismo, y el texto se recortó casi al mínimo y los encabezados se enfocaban exclusivamente al acto violento. En 1960, este fue generalmente caracterizado por el uso del pronombre eclíptico, en el cual se enfocaba más en los verbos, o el gran ejemplo lo da Alarma, la revista arquetipo de la nota roja, con ráptala, viólala y mátala, que decían raptala, violala y matala, que así se gritaba. Ya en 1970, la mayoría de los crímenes reportaban eran escritos, pues se puede decir que en esta manera. Y en los años de 1970 existieron periódicos que se dedicaron exclusivamente a la nota roja, como La Alarma y La Prensa, los cuales se volvieron pues muy populares, inclusive se vendieron en los Estados Unidos. La nota roja moderna se sigue enfocando pues en la sangre, en la violencia, pero se ha movido más hacia el tema del crimen organizado, especialmente en el tráfico de drogas. Ya en los años 1990
el género ya se había pues trasladado a la televisión. Los primeros programas al estilo de la nota roja fueron Hard Happy y Ocurrió Así, ambos producidos en Estados Unidos, pero que fueron seguidos por otros como el de Primer Impacto en la cadena hispano estadounidense Univisión, Al Sangre Fría y Detrás del Video, de Televisa, Expedientes, Cámara y Delito, Ciudad Desnuda, Visión Urbana, Metrópoli, de TV Azteca, Duro y Directo y Fuera de la Ley, también de Televisa, etcétera. Todo esto pues se ha ido convirtiendo pues en parte de una cultura popular y ha atraído pues la atención de funcionarios públicos quien han acusado a estos programas de promover y comercializar la violencia, haciendo ver pues más común de lo que realmente es, en cuestión de toda esta crítica de la nota roja como reflejo de la moral de la época. La nota roja ha influenciado obras literarias como la de Jorge Ibagongotía, quien solía leer noticias de las notas rojas, frecuentemente tenía la sensación de que reflejaba la moralidad de los tiempos y que destacaba a personas comunes que normalmente no aparecían en el periódico. La nota roja ha sido inspiración pues de muchas novelas y escritas como el nicaragüense Sergio Ramírez, quien tomaba historias para explorar las condiciones humanas en el mundo moderno. Carlos Monsiváis estableció que la nota roja convertía a los crímenes más notorios en una expresión artística y que los cuentos de hadas de adultos eran vistos en actos de sangre. La nota roja como la reproductora de una perspectiva policíaca, todo lo que estaba relacionado con la nota roja y la nota policíaca han sido pues siempre criticadas por reproducir los puntos de vista de las autoridades y no vender y no pues brindarles la oportunidad al público lector para entender el contexto social en la que suceden pues todos los crímenes, ni herramientas ni prevenirlos. Todo lo que pues hemos ido platicando acerca de lo que es esas crónicas de las notas rojas, que es ese género periodística donde encierran todas esas historias de misterio, asesinatos e intrigas policíacas, en la que los reporteros también realizan pues una labor de investigación en las que se han ido viendo que aquí pues vamos viendo cuando un sitio web es invadido o utilizado para alojar un phishing o wari en Google alerta a los visitantes insertando una pantalla roja en el dominio como muestra pues la imagen que habíamos dicho que se centraban pues imágenes rojas. Esto pues va a ir haciendo que tenga este tipo de noticias en las que vamos viendo cómo se va pues mencionando todo eh, pues amarillismo, porque también se puede considerar como tal esa nota amarillista de la prensa, que es ese tipo de periodismo que se presenta notas con titulares bien llamativos, escandalosos o exagerados para tratar pues de ir aumentando las ventas, aunque por lo general esta noticia pues no cuenta con ninguna evidencia o escasas y sin ninguna investigación, pues se puede decir bien definida en lo que estábamos haciendo y que toda esta ciencia, esta nota roja, también conocida como información policíaca, que es del género periodístico y que se dedica a cubrir todos los hechos que están relacionados con la sangre. Toda esta situación en la que nosotros hemos ido viendo pues eh, pues todo este reportaje en las que pues al ir mencionando eh, esta nota roja como un registro se puede decir de horror,
en la que pues a veces grandes plumas y lentes precisos han cubierto los acontecimientos de impactos en la que podría ser la metrópolis, pero sin embargo recientemente el oficio de reporteros de la Nota Roja han sido duramente, pues se puede decir, criticados. No es este el momento de analizar la figura del desagraciado que se llamó Primitivo Rom y Salcedo, individuos que ansiosos de la celebridad pues carecieron del apoyo de sus convicciones solo y sin freno. Realizaron un atentado cuyo recuerdo aún estremece a todo el mundo. Se podría leer en el primer párrafo de la portada del diario Mercurio del Occidente el día 17 de noviembre de 1889, en donde pues reporteaba el asesinato de Primitivo Ron y Salcedo, quien atentó en contra de la vida del general Ramón Corona. Esta portada no solamente fue novedad en aquella época en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sino que también marcó la partida para que uno de los géneros más emblemáticos del periodismo gráfico de nuestro país, la Nota Roja, un registro de horror, un género que lleva más de 100 años circulando en todos los diarios. La importancia del periodismo gráfico y fotoperiodismo está en captura a la realidad, desde la documentación de las fotos de los pueblos hasta las derivaciones conceptuales del arte, y de acuerdo con la palabra emitida por Alejandro Saldívar, fotoperiodista de la revista Proceso, durante la charla de fotoperiodismo, historia e imágenes de la serie Café Expreso y Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta el 2020, según los datos del Padrón Nacional de Medios Impresos, los diarios Metro, El Gráfico y Pásala, principalmente referentes actuales de la Nota Roja en la Ciudad de México, reportaron un tiraje conjunto de 650.919 ejemplares. La mayoría de estos ejemplares pues cumplían la misma característica, la foto de un cuerpo sin vida en la portada. Grandes plumas y lentes precisos han cubierto todos estos acontecimientos impactantes en la metrópolis. Nombres como Luis Manuel Virgo Acevedo, fotoreportero que durante más de 27 años ha ido cubriendo esta fuente para distintos medios como La Prensa, El Universal, la Agencia Fotográfica, Cuarto Oscuro y actualmente Canal 6, figura el gremio fotoreporterio del oficio en cuestión de la Nota Roja. Un cambio constante, pues desde la lente de Manuel Acevedo ha sido abismal. El cambio que se ha habido en el manejo de la información acerca de cualquier suceso en donde hay violencia, donde hay sangre, donde hay dolor, donde hay muerte, y los reporteros han tenido que irse adaptando a estas nuevas formas de reportear. Antes era pues muy común que dentro de las muestras notas manejaran pues nombres, si los teníamos, de las víctimas o de las victimarios, placas, vehículos, para dar pues detalle de este tipo de las cosas ocurridas, no importando si la revictimizamos a los que estaban involucrados o de alguna manera también juzgábamos. Esto ha ido cambiando totalmente, pues la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, además de otras leyes como la ley Ingrid, que para bien finaliza el reporteo del Canal 11. La ley Ingrid fue instaurada en febrero del 2021, derivada del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue privada de la vida por su pareja sentimental, pero también fue víctima del mal manejo de la información en los medios del país. A ella le arrebataron su dignidad como persona, incluso después de aquecida, pues difundieron una serie de fotos denigrantes de su cuerpo ya sin vida. Todo este trágico suceso que dio pauta a la aprobación de la ley Ingrid. En ella se prohibía la reproducción de imágenes, videos, fotograbaciones o cualquier evidencia sobre alguna escena del crimen
para poder llevar, pues debido a un proceso, pero también para ir combatiendo toda esta violencia de género mediática, de acuerdo con la ficha técnica de la ley Ingrid, y a partir de ahí, diarios como Metro cambiaron la forma de reportar esta fuente. Casi sin embargo, aunque las leyes de la dinámica de reportear la fuente pues fue cambiando, los sentimientos de este género y le despiertan a los reporteros se mantienen, y a pesar de que cubren sucesos ligados a las muertes, al horror, a las tragedias, Manuel Acevedo no pierde la capacidad de asombro. Tú como persona no puedes perder esa capacidad de asombro, porque a la hora de hacer una nota, si tú como reportero llegas, te acongojas y ves un hecho y sientes la frustración, todo eso lo pueden captar. Estas emociones, estos sentimientos que los hechos en cuestión del periodismo les despierta en su interior, puede ayudar a enriquecer la narrativa y posteriormente a publicar una historia, se puede decir, más humana y más realista. Y sin embargo, hay notas que no se te olvidan nunca, confiesan los reporteros de la Nota Roja del Canal 6. Además del oficio de reportero de Nota Roja, ha sido duramente criticada. A nosotros muchas veces nos han dicho que somos insensibles. Alguien por ahí nos dijo que éramos aves de rapiña. Nos dicen que somos ese tipo de cosas. No lo somos, somos seres humanos. Con tranquilidad expone Manuel Acevedo. En la Nota Roja acarrea cierto peligro y trabas que nos permiten pues proceder de manera fluida en su quehacer reporteril. Reconoce Manuel Acevedo la primera instancia las autoridades, porque para ellos sacar una nota roja son puntos en contra, declara el fotoreportero y prosigue con su denuncia. Por eso nos esconden tantos muertos, por eso trabas de buscar mecanismos para que nosotros no nos enteremos y no lleguemos al lugar. Toda esta situación en la que la nota roja se va haciendo y que pues va a marcar pues toda esta nota de pues se puede decir como una forma de ir aclarando ya en el siglo, en el 2021, toda esta situación de ir aclarando en qué forma ahora los reporteros deben de ir manejando pues todo eso. Y realmente pues aquí lo que vamos viendo de toda esa evolución que ha sido a través del periodismo, cómo han ido cambiando pues toda esa forma de ir haciendo toda esta exposición en la nota roja. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en el próximo video. Que pasen un día muy agradable.